Antes de TikTok, antes de los Reels, antes de los Shorts, existe una aplicación que ya había entendido cómo secuestrar la atención del internet. Una aplicación que convirtió 6 segundos en una fábrica de chistes, canciones, memes y celebridades instantáneas. Esa aplicación se llamaba Vine. Y lo más impresionante no es que se haya vuelto viral, lo más impresionante es que llegó primero, llegó antes que todos, antes de que el formato de video corto dominara el planeta, antes de que las grandes plataformas comprendieran que el futuro no estaba en publicar contenido, sino en hacerlo breve, adictivo y repetitible. Durante un momento, Vine fue el lugar donde nacían las frases que todos repetían, los creadores que luego conquistarían YouTube y la música, y una nueva forma de hacer entretenimiento con un celular y una idea brillante. Pero entonces pasó algo extraño, algo casi absurdo. La plataforma que parecía haber inventado el futuro murió antes de poder adueñarse de él. Lo más loco de Vine no es que haya fracasado, es que tenía en sus manos antes el mundo que domina hoy. O sea que el futuro pasó por las manos de Vine, pero ellos no supieron cómo quedarse con él. Hola, mi nombre es Daniel de Autoórbita y vamos a ver un video muy interesante, la verdad de cómo Vine, el primer TikTok, terminó siendo un fracaso. Así que comencemos con el video. Pero, ¿cómo nació Vine y por qué su idea era tan poderosa? Vine nació oficialmente en 2012, creada por Don Hoffman y Colin Krog, pero la idea original no era exactamente hacer el TikTok de 6 segundos. Según contó Hoffman, al inicio querían construir una herramienta simple para cortar y unir tomas de videos de forma fácil, pero probaron con duración ilimitada. Después, entendieron que si querían que esos videos se compartieran en un teléfono, deberían ser ligeros, instantáneos y fáciles de consumir. Probaron varias duraciones y terminaron quedándose con 6 segundos. Ese detalle es muy clave, porque muchas veces pensamos que el límite de 6 segundos era un simple capricho creativo, pero no, también era una decisión técnica y social. Los fundadores entendieron que en un teléfono, con conexiones móviles, todavía más lentas y usuarios que cada vez eran más impacientes, un video corto no solo era más fácil de producir, era más fácil de ver, cargar y compartir. Además, descubrieron otro hallazgo decisivo. Cuando el video terminaba demasiado rápido, no se sentía anticlimático, por eso implementaron el loop, y así nació la magia real de Vine. No solo eran videos cortos, eran videos que volvían a empezar una y otra vez. Eso convertiría un clip mediocre en algo hipnótico, un clip brillante en algo inolvidable. En octubre del 2012, apenas unos meses después de su creación y antes de que la aplicación siquiera despegara públicamente, Twitter compró Vine. El mensaje era muy claro. Twitter quería entrar al video y veía que Vine era una apuesta estratégica. La aplicación todavía no se había lanzado al público cuando fue adquirida, lo que volvió la compra todavía más interesante. Twitter apostó por una idea y un equipo, no por una plataforma ya consolidada. Cuando Vine salió oficialmente en enero del 2013, se presentó como una nueva manera de compartir video. No un video largo, no una pieza editada durante horas, sino una ráfaga creativa hecha con el dedo sobre la pantalla. Y eso cambiaría todo. Vine no nació como una red social cualquiera, nació más bien como un accidente creativo. Y muchas veces las plataformas más exitosas nacen de este modo, no porque una empresa planeó el futuro, sino porque encontró una nueva forma de comprimir el contenido humano. Y aquí viene el momento en el que Vine dominó el internet. Vine explotó con una velocidad brutal. A pocos meses de su lanzamiento, ya era la aplicación gratuita número 1 en App Store. Se colocó como una de las aplicaciones más descargadas en 2013, y varios análisis de la época lo descubrieron como una de las plataformas de crecimiento más aceleradas del mundo. Pero el crecimiento de Vine no se explica solo por números, se explica por cultura. Vine no era únicamente una aplicación, era una fábrica de lenguaje para internet, frases, bromas, formatos de comedia que salían por ahí y luego podrían distribuirse en Twitter, Facebook y YouTube. El meme moderno, como hoy lo entendemos, debe muchísimo a Vine. También tuvo impacto fuera del entretenimiento puro. Tras el atentado del maratón de Boston en 2013, una de las imágenes más potentes que circularon en internet fue precisamente por Vine. Eso ayudaría a consolidar la idea de que el formato no solamente te hacía reír, sino que era capaz de capturar momentos reales con una inmediatez brutal. Y luego vino algo más importante. Vine empezó a crear estrellas propias, no celebridades que llegaban desde afuera, sino por primera vez figuras que nacían dentro de la plataforma, gente que aprendió a ser graciosa, extraña o magnética con solo 6 segundos. Y aquí es donde Vine dejó de ser una aplicación y empezó a parecerse más una cartera de talento. Vine no solo cambió la duración del contenido, cambió la forma de escribir comedia, contar chistes y construir fama, porque solo 6 segundos te obligaban a ir directo al grano, y eso entrenó a toda una comunidad de creadores. Y sí, hay muchos talentos que salieron de Vine. Si hoy alguien duda del poder que tuvo Vine, basta con mirar a las personas que salieron de aquí. Shawn Mendes construyó uno de sus primeros impulsos de fama.
publicando pequeños covers en Vine. Lele Pons, por ejemplo, se convirtió en una de las figuras más visibles de Vine. Más tarde, migró con éxito a YouTube y otros formatos. Lisa Koshy comenzó a publicar videos cómicos en Vine en 2013, antes de convertirse en una figura pública gigantesca de YouTube. También aparecen nombres como David Dobrik, Logan Paul, Jake Paul, todos ligados de alguna forma con la migración de talento breve que hacía plataformas grandes y rentables. Ese fue uno de los grandes logros de Vine. Enseñó a toda una generación a condensar personalidad. En YouTube, un creador podía tardar más de 10 minutos en demostrar carisma. En Vine, tenía que hacerlo en 6 segundos. Era una escuela de síntesis brutal. El problema es que formar talento no es lo mismo que retenerlo, y Vine nunca terminó de resolver esa parte. Porque una cosa es ayudarte a volverte famoso, y otra muy distinta es darte razones para quedarte cuando ya eres famoso. Y yo creo que aquí está una de las grandes tragedias de Vine. Fue una incubadora espectacular, pero no supo convertirse en un hogar. Lanzó carreras al estrellato para que otras plataformas cobraran por ella. Y aquí viene el problema central. Vine creó cultura, pero no construyó un negocio. Vine logró algo que muchísimas plataformas envidiarían: relevancia cultural. El problema fue que la relevancia cultural no siempre significa sostenibilidad económica. Ahí empezó la grieta. Durante un tiempo, las marcas estaban encargadas de pagar directamente a estrellas de Vine para hacer campañas, pero esa relación comercial beneficiaba a los creadores, pero no a Vine como negocio. La plataforma no había desarrollado a tiempo mecanismos sólidos de monetización propios, y sus fundadores, según las fuentes que cita The Verge, fueron muy reacios a monetizar desde el principio. Esto provocaría una paradoja peligrosa. Vine estaba generando atención, tendencias y celebridades, pero no estaba capturando adecuadamente el valor económico que producía. Mientras tanto, otras plataformas empezaban a ofrecer mejores herramientas, mejores audiencias y un mejor camino de monetización. YouTube tenía reparto publicitario. Instagram y Snapchat estaban creciendo con más fuerza. Facebook tenía un músculo financiero gigante. Vine, en cambio, parecía culturalmente enorme, pero comercialmente baja e indefinida. Y este punto es importantísimo para el enfoque del video. Vine no murió porque el formato corto fuera malo, murió porque convertir una cultura en negocio requiere producto, acción y liderazgo. TikTok más tarde demostraría que el video corto sí podía convertirse en un imperio, pero Vine se quedó a medio camino como fenómeno cultural y modelo de negocio. Muchas empresas creen que ser virales ya significa haber ganado, y no necesariamente. Puedes dominar la industria, pero aún así perderla al mismo tiempo. Y fue allí cuando Instagram y Snapchat empezaron a copiar y a mejorar la idea. Sin duda alguna, una de las grandes razones de la caída de Vine fue que dejó de ser única. En junio del 2013, Instagram lanzó video y permitió clips de hasta 15 segundos, es decir, más del doble que Vine. Además, entró con una base de usuarios enorme y una marca ya consolidada. Casi al mismo tiempo, Snapchat siguió creciendo con herramientas más flexibles. Después llegarían formatos como las Stories, que harían todavía más fácil la guerra del video corto. Una vez que Instagram introdujo videos, para muchos, la suerte de Vine quedó herida de muerte. No porque Instagram hubiera inventado algo mejor desde cero, sino porque tomó la idea esencial y la colocó dentro de un ecosistema más fuerte con mejores funciones y mayor escala. Además, el límite de 6 segundos, que al principio había sido una genialidad, empezó a jugarle en contra. Era brillante para el humor rápido, el remate visual y la sorpresa, pero también limitaba el tipo de contenido que podía prosperar. Mientras otras aplicaciones permitían más duración, textos, dibujos, Vine seguía atada a una idea creativa muy específica. En 2016, Vine intentó reaccionar permitiendo más de 140 segundos. El problema fue que ese movimiento ya había llegado tarde. Cuando una plataforma cambia sus reglas muy tarde, a veces no es evolución, sino pánico. Vine tuvo una idea original, pero sus rivales tomaron algo muy típico: tomar la intuición correcta, quitarle las limitaciones como los 6 segundos y meterla en una máquina algorítmica mucho más grande. Así fue como los creadores empezaron a irse, y Vine no supo detener la fuga. Cuando una red social pierde a sus mejores creadores, empieza a perder también su prestigio, su energía y su capacidad. Eso fue exactamente lo que le pasó a Vine. En 2016, se encontró que 5.094 de las 9.700 cuentas, con más de 15.000 seguidores, no habían publicado nada en ese año. Es decir, más de la mitad de sus cuentas tops estaban prácticamente inactivas. Las grandes figuras estaban abandonando la plataforma o publicando primero en Instagram, Snapchat, Facebook o YouTube. ¿Por qué se iban?
por varias razones al mismo tiempo. Unas eran económicas, otras plataformas ofrecían mejores oportunidades para ganar dinero, otras eran técnicas, más duración, más herramienta, más alcance, y otras eran culturales. Algunas figuras sentían que Vine ya estaba volviéndose un espacio muy tóxico y que la empresa no estaba respondiendo suficientemente a ese deterioro. Esta parte es brutal porque revela que Vine empezó a perder no solo un producto, sino su ecosistema. Una plataforma puede sobrevivir con mala actualización, lo que rara vez sobrevive es una fuga masiva de talentos. Y en este contexto, apareció uno de los episodios más simbólicos de toda esta historia, la famosa reunión secreta de creadores de Vine. Un grupo de 18 creadores importantes pidió alrededor de $1.2 millones por persona, a cambio de comprometer contenido y ayudar a sostener la plataforma. Más allá de si la cifra era realista o no, Vine es lo que revelaba. Los creadores ya no confiaban en Vine y estaban negociando casi como si quisieran cobrar una indemnización por quedarse. Esto no era una señal de salud, era una señal de quiebre. Imagínate que tus propios talentos estrella te digan que debes de pagarles para no irse. En definitiva, aquí Vine ya no estaba dominando la comunidad, estaba intentando retrasar su cataclismo. También llega el caos interno, salidas, cambios de jefes y una empresa sin rumbo claro. La decadencia de Vine no solo fue externa, también fue interna, y quizás ahí estuvo su herida más profunda. Vine vivió una rotación fuerte de liderazgo. Don Hoffman salió en 2014, Colin Kroll también se fue. Medios reportaron que además de la salida de varios ejecutivos, operaciones del negocio caían durante 2016. Este tipo de inestabilidad mata el ritmo de una plataforma, porque una red social no se mantiene viva con solo usuarios, se mantiene viva con visión, con una idea clara de quién quiere ser y a quién quiere servir. Vine parecía pasar de mano en mano, mientras el mercado se movía a toda velocidad. Y encima estaba el contexto de Twitter. En octubre del 2016, cuando se anunció el cierre de Vine, Twitter también informaría recortes de aproximadamente el 9% de su plantilla. Eso nos lleva a una lectura incómoda. Tal vez Vine no solo fue víctima de sus propios errores, sino también por pertenecer a una empresa que ya estaba tratando de sobrevivir. Cuando la casa matriz entra en modo recorte, los experimentos que no producen tanto dinero suelen ser los primeros sacrificados. Y sí, muchas veces no gana el producto más querido. Gana el producto que, dentro de una crisis, resulta más fácil de justificar. Y Vine ya no podía justificarse. Pero, ¿cómo murió Vine oficialmente? El 27 de octubre del 2016, Vine anunció oficialmente que en algunos meses descontinuaría su aplicación móvil. El comunicado fue breve, elegante y doloroso. Prometía que nada cambiaría de inmediato, que los usuarios podrían descargar sus Vines y que el sitio seguiría vivo por un tiempo para preservar lo creado. Poco después, la historia se volvió aún más triste. En diciembre del 2016, Vine anunció una transición hacia una versión llamada Vine Camera. Ya no sería una red social completa, sino una cámara para grabar loops cortos y publicarlos en Twitter. En otras palabras, le quitaron la comunidad, descubrimiento, feed y vida social. Dejaron solo la carcasa de la grabación. Eso es importante porque demuestra que, al final, Twitter sí quería quedarse con parte del lenguaje de Vine, pero no con la plataforma como un ecosistema independiente. Claro que es triste, pero el mundo entendió que el formato merecía vivir. Sin embargo, Vine, como comunidad, ya no. Y para una red social, esa diferencia lo es todo. A este punto podemos decir que prácticamente Vine ya era una regla vacía, una aplicación sin comunidad que quería hacer contenido para ella. Y ser viral es muy genial, pero si no existe un incentivo económico, creo que el 99% de los creadores en realidad no lo harían. Y eso pasaba con Vine, por esa razón terminó cayendo. Pero entonces, ¿por qué TikTok sí pudo y Vine no? Esta es quizás la pregunta más importante de todo el video. Si Vine llegó primero, si entendió el formato antes, si creó cultura, ¿por qué TikTok sí logró consolidarse como imperio global? La respuesta corta es que TikTok no solo apostó por videos cortos, apostó por distribución algorítmica agresiva, personalización y expansión del contenido más allá de una red de seguidores. El propio TikTok ha explicado que su feed recomienda videos según múltiples señales de interés, creando un ecosistema de descubrimiento que no depende exclusivamente de a quién sigues, sino de lo que el algoritmo atrapa para ti. Aquí está la diferencia gigantesca. Vine fue muy fuerte como lenguaje y formato, pero nunca desarrolló, al menos no al nivel de TikTok, una máquina de recomendación tan refinada y tan obsesionada con repartir contenido a la persona adecuada en el momento adecuado. TikTok convirtió un video corto en una infraestructura de descubrimiento. Vine, en cambio, se quedó más cerca de una red de clips virales con fuerte identidad cultural, pero sin una ventaja algorítmica tan decisiva. Esta es una inferencia razonable a partir de cómo TikTok describía su sistema y de cómo la prensa describió las limitaciones de Vine. También hay otra
Otra diferencia brutal, TikTok llegó cuando el ecosistema móvil, las herramientas de edición, los hábitos de video y la infraestructura publicitaria estaban mucho más maduros. Vine, en cierto sentido, fue demasiado temprano, no tanto porque su idea fuera equivocada, sino que el mercado todavía no estaba listo para este tipo de contenido. En realidad fue por una mezcla de malas decisiones, mala gestión y haber llegado antes del momento óptimo. Vine inventó el futuro, pero TikTok lo explotó. Hay muchas teorías, sospechas y lecturas conspirativas alrededor de su caída. Cuando una plataforma tan influyente muere de una forma tan abrupta, siempre aparecen teorías. Algunas tienen sustento parcial, otras son exageraciones, pero vale la pena revisarlas con cuidado. La primera teoría dice que Twitter nunca entendió realmente lo que había comprado. Algunos reportes posteriores apuntaban a que dentro de Twitter existía tensión respecto de cómo debía ser Vine. La propia coexistencia entre video nativo de Twitter y Vine hizo pensar a algunos analistas que la empresa estaba duplicando apuestas, sin definir claramente cuál debía ganar. Se menciona también que Vine no murió por falta de usuarios, sino por incompetencia directiva, mala monetización, cambios tardíos, fuga de creadores y administración errática. Esta visión no sustituye el trabajo periodístico, pero sí es valiosa porque muestra cómo el propio público terminó interpretando la caída de Vine. Vine no murió porque nadie quisiera un video corto, murió porque otros entendieron más rápido cómo industrializarlo. A veces no hace falta una conspiración espectacular, basta con una cadena de malas decisiones justificantes y la destrucción de una ventaja histórica. En conclusión, Vine no murió por una sola causa, murió por la suma de varias heridas que juntas se volvieron letales. Nació como una idea brillante, creció demasiado rápido, creó cultura, fabricó estrellas, enseñó a internet al contenido corto, pero no construyó un negocio sólido. Y además, dependía de una empresa madre que estaba entrando en una propia crisis. Por eso hoy, cuando vemos TikTok dominar el planeta, la pregunta más inquietante es, ¿cuántas empresas intentaron esto y se les salió de las manos? Porque eso fue Vine, un anticipo del internet que vivimos hoy, un ensayo general del algoritmo, del contenido breve, humor instantáneo y una cultura de bucle. Vine fue el primer TikTok, pero murió antes de descubrir cómo convertirse en su mejor versión. Y quizás por eso sigue dando tanta nostalgia, porque cuando recordamos Vine, no recordamos una aplicación, recordamos una posibilidad. Vine no solo fue una red social que murió, fue una advertencia. En internet no siempre gana el que llega primero, gana quien entiende primero cómo escalar lo que inventaron. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya encantado tanto como me encantó compartirlo contigo. Mi nombre es Daniel de Autoorbita y nos vemos en el siguiente video.